empezar. Ok, confirmen por favor si se puede ver la pantalla, autores. Sí, doctor. Ok, listo. Ahora vamos a darle pase a los que están acá. Ok, bueno, en cuanto a fisiología respiratoria, ya saben cuáles son las tres funciones de la vía aérea superior. Acuérdense que el movimiento de filtración se da básicamente por el movimiento, perdón, la función de filtración se da básicamente por el movimiento turbulento. Ok, ¿y por qué necesitamos que se caliente el aire que ingresa para que se puedan movilizar las vibrisas? ¿Ok? Y la misma razón es el hecho, perdón, y por el mismo motivo necesitamos también que esté humedecido el aire que ingresa hacia hacia nuestro tracto respiratorio. ¿Ok? Recuerden, por favor, que tenemos músculos inspiratorios, ¿sí? Y tenemos músculos expiratorios, ¿ok? Por ejemplo, en los expiratorios tenemos el esternocleidomastoideo, los escalenos, el serrato y los intercostales externos, mientras que en la expiración tenemos los intercostales internos, los transversos torácicos, el oblicuo mayor y el oblicuo menor. ¿Ok? Sin embargo, por favor, siempre recuerden que en una inspiración no forzada o en inspiración normal solo necesitamos al diafragma, no necesitamos a nadie más. ¿Ok? Este es el principal músculo inspiratorio, ¿sí? Y si quieren llamarlo así, el único músculo ventilatorio que se activa en una inspiración no forzada. ¿Ok? Y como ustedes sabrán, ventilación no es lo mismo que respiración, ¿sí? ¿A qué le llamamos nosotros respiración? A cuando a la ventilación, perdón, se le agrega el intercambio de hemato gaseoso. ¿Eso qué quiere decir? Que la inspiración con la expiración, ¿sí? Se denominan ventilación, ¿sí? Pero si a esto le agregamos hematosis o intercambio hematogaseoso, todo esto se denomina respiración, ¿ok? Lo que les comenté en ese momento y en todas las clases, recuerden por favor que tenemos, ¿sí? Varios, que cada vez que se divida algo en el árbol bronquial, vamos a tener una generación. Por ejemplo, la tráquea, cuando se parte entre los dos bronquios principales, tenemos la generación uno y así sucesivamente vamos a ir bajando, ¿sí? Hasta la generación 23. ¿Ok? Entonces, si te preguntan cuántos sacos alveolares tenemos en promedio, es 2 a la 23. ¿Ok? ¿Qué tenemos que saber? Sí, que hasta la generación 3 tenemos arcos cartilaginosos en C. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Ok? Y de la 3 a la 16 empieza a haber músculo liso. ¿Ok? Y a medida que se va aumentando la generación, va aumentando el músculo liso y va disminuyendo el cartílago. ¿Ok? ¿Y qué más tenemos que recordar? Que desde la generación uno hasta la 16 nosotros tenemos lo que se denomina el espacio de conducción, perdón, las vías de conducción o el espacio muerto anatómico. Y de la generación 17 en adelante tenemos que lo que es ya la zona respiratoria. ¿Ok? ¿Y por qué a partir de la zona 17? Porque a partir de la generación 17, perdón, tenemos lo que es el alveolo respiratorio, que vale decir, sí, lo mismo que neumocitos tipo 1. ¿Ok? No se vayan a olvidar, por favor, que los neumocitos tipo 1
¿sí? Se encargan de la hematosis, mientras que los neumocitos tipo 2 tienen una característica de células madres pluripotenciales que secretan lo que se denomina el surfactante. Ok. Mm, creo que no hay nada más que... Ah, y de aquí en adelante, ¿sí? Aproximadamente la generación 20 en adelante, prácticamente ya no hay nada de músculo liso. ¿Ok? ¿Mm? ¿Sí? Por eso les decía, músculo liso solo hasta la generación 19 y de la generación 20 en adelante ya casi no tenemos músculo liso. Ok, creo que tenía una imagen. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Consulta. No, doctor. Ok, va a permitir un momento. Tengo una imagen para explicar esto mejor. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Ok, vamos a continuar. Esto era lo que quería que vean. Miren, por favor, ok. Vamos a empezar primero. Cuando el pulmón está estático, vamos a tener esta presión, ¿sí? Que está haciendo presión negativa, que está haciendo que el alveolo, ok, que el alveolo esté ligeramente inflado, que sería la presión interpleural. Presión interpleural. Recuerden, por favor, que la presión interpleural siempre tiene que ser negativa, ¿sí? Aproximadamente menos 5 centímetros de agua, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar cuando nosotros inspiremos? En la inspiración, la presión intrapleural se va a hacer más negativa, ¿sí? Llegando hasta menos 7,5, aquí le han puesto 8 aproximándolo, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? El alveolo se va a hacer más grande. ¿Y por qué se va a hacer más grande? Porque al disminuir esta presión interpleural, vamos a generar una gradiente de presión en el alveolo, ¿sí? Y el aire va a pasar de un lugar de mayor presión a menor presión.
¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? En la expiración, el diafragma va a subir, ¿ok? Va a presionar al alveolo, va a ser más positiva la presión del alveolo, y cuando nosotros otra vez tenemos diferencia de presiones, ¿qué va a pasar? El alveolo, perdón, el aire va a salir de un lugar de mayor presión a menor presión. ¿Sí? Vemos aquí qué es lo que pasa con cada una de estas, bueno, ¿dónde están ubicadas cada una? ¿Ok? Recuerden que la presión dentro del pulmón, ¿ok? Cuando hablamos de unidad, se llama presión intraalveolar. ¿Ok? Tenemos entonces la presión intraalveolar, la presión interpleural, ¿ok? Y tenemos la presión atmosférica. ¿Ok? Que normalmente la presión atmosférica, ¿sí? Nosotros que estamos a nivel del mar, ¿ok? Es 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, en un estado de reposo en el cual no hay intercambio, pero no hay diferencia de presiones, ¿ok? Miren acá, para que un gas se movilice, vamos a ver la ley de Fick en un momento, necesitamos primero que haya una diferencia de presiones. ¿Ok? ¿Y cómo se va a movilizar el gas? De un lugar de mayor presión a menor presión. ¿Eso qué quiere decir? Que si el aire no se está movilizando es porque no hay diferencia de presiones. Lo mismo que está pasando acá. ¿Ok? Si tenemos un pulmón en reposo, ¿eso qué quiere decir? Que tanto la presión intraalveolar como la presión atmosférica es la misma. Por eso es que no entra el aire. ¿Ok? ¿Ok? Y ahora miren lo que va a pasar en la inspiración. En la inspiración, la presión interpleural va a disminuir hasta menos 7,5, que vale decir, como les dije hace un momento, se va a hacer más negativa. ¿Sí? Va a jalar, entre comillas, al alveolo. ¿Y qué va a hacer? Que este se expanda. ¿Sí? Primero la presión del alveolo va a disminuir. Disminuye la presión intraalveolar. ¿Sí? Y luego ocurre algo, ¿sí? Que vamos a denominar luego la ley de Boyle, en la cual si disminuye la presión, aumenta el volumen. ¿Sí? Y luego, una vez que ya entró el volumen a este globo, que es el alveolo, la presión va a volver a aumentar. Aumenta la presión intraalveolar. ¿Ok? Entonces, en la inspiración tenemos esto que está acá, que la presión atmosférica se va a hacer mayor a la presión intraalveolar, ¿ok? Porque la presión interpleural ha disminuido. Por favor, recuerden que no es lo mismo hablar de presión interpleural y de presión transpleural, ¿ok? Porque la presión transpleural se calcula como la presión intraalveolar menos la presión interpleural. ¿Ok? Y si tenemos un estado de reposo, por ejemplo, la presión intraalveolar es cero, ¿cierto? ¿Y cuánto es la presión interpleural? Menos 5. Entonces, 0 menos menos 5 nos da como resultado, perdón, más 5 centímetros de agua como la presión transpleural. ¿Esto cuándo es? En el reposo. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con la presión transpleural. Por ejemplo, si viene una pregunta en tu examen sobre los eventos que ocurren en la inspiración, ¿qué vas a marcar? Primero, la presión interpleural disminuye, ¿sí? Pero a medida que va disminuyendo la presión interpleural, la presión transpleural aumenta. Por eso que te acabo de decir acá, pues. ¿Ok? Olvidemos esto. Esto es en una inspiración. ¿Ok? En una inspiración, esto ya no va a ser menos 5, sino va a ser menos 7,5. ¿Ok? ¿Y hasta cuándo
va a entrar el aire hasta que se regularicen las presiones. Una vez que la presión dentro del pulmón sea igual a la presión atmosférica, deja entrar el aire. ¿Y por qué? Porque recuerda, por favor, que para que el aire entre de un lado a otro necesitamos diferencia de presiones. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en la expiración? Miren, en la expiración les dije que el diafragma empujaba, ¿sí? ¿Y qué iba a hacer? La presión interpleural se iba a volver positiva, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que va a empezar a presionar a tu pulmoncito, ¿ok? Y si estamos presionando a tu pulmoncito, la presión acá va a aumentar. ¿Y para qué queremos nosotros que la presión intraalveolar aumente? Para generar otra vez una diferencia de presiones para que el aire pueda salir. ¿Y cómo va a salir? De mayor presión a menor presión. ¿Ok? Y por favor, recuerda que si no hay diferencia de presiones, no va a haber movimiento de aire. ¿Ok? Eso lo vamos a ver luego. ¿Ok? Hasta aquí, con respecto a lo que es mecánica ventilatoria, ¿tienen alguna duda? Por favor, escriban en el chat, levanten la mano. Que acuérdense que mañana o pasado creo que es su examen. ¿Doctores? Por el momento no hay ninguna duda, profesor. Ok, listo. Continuamos entonces. Ok, ahora vamos a hablar de las famosas leyes que tantos problemas les generan a ustedes. Ok, vamos a empezar hablando de la ley más importante, que es la ley de los gases ideales. Uy, no se nota. Ok, la ley de los gases ideales que nos dice que la presión por el volumen es igual a la constante de los gases ideales por temperatura por número de moles. Ok, lo primero que tienen que recordar es que esta ley, ok, perdón, que un gas ideal no existe. No existe en la realidad. Ok, como les dije en el salón, ok, igual que el chico ideal que buscan tanto las doctoras, ok, no existe. Sí, es una ley teórica. Pero de esta ley podemos obtener esto, que si tenemos un gas a una temperatura, a un volumen y a una presión, y nosotros mantenemos constante el número de moles de este gas, ¿sí? Si nosotros hacemos variación en cualquiera de estos parámetros, vamos a tener la igualdad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tanto esto como esto se van a mantener constantes. Entonces, ¿qué hicieron los científicos en ese momento? Tuvieron el famoso pavito pavito. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces tenemos P1 por V1 sobre T1 es igual a P2 por V2 sobre T2. ¿Ok? Y después de esto vamos a obtener la ley de Boyle. ¿Ok? Que a partir de ahora les dije que le digan el Pavoyle. ¿Ok? ¿Y por qué le van a decir el Pavoyle? Porque, ¿qué te dice Boyle? Que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Que es lo mismo decir que este es un proceso isotérmico. ¿Por qué? Porque aquí, ¿quién es la constante? La temperatura. ¿Ok? Y miren, ¿no? Imaginemos que yo tengo un gas acá. ¿Ok? Un gas que está contenido en este recipiente. ¿Ok?
Imaginemos que esto que está acá es una tapa móvil. ¿Ok? Aquí, este gas va a tener una determinada presión y un determinado volumen, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar si yo empiezo a presionar la tapa? La presiono hasta acá abajo. ¿Ok? Esto que está acá abajo, esto que voy a pintar de verde, es mucho menos volumen, ¿cierto? A diferencia de lo que estaba acá arriba. Entonces, ¿qué te quiere decir Boyle? Que la presión es indirectamente proporcional al volumen de un gas. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Sí? Miren acá, pues. Aquí hay mucha más presión, pero hay menos volumen. ¿Ok? ¿Cuál es la mnemotecnia para recordar la ley de Charles? Recordar la palabra chill, ¿cierto? Porque cuando tú estás chill, ¿cómo estás? Sin nada de presión. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dice Charles? Que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Ok? Y para que te acuerdes de la ley de Gay-Lussac, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice Gay-Lussac? ¿Ok? Tú te vas a acordar de cómo le dicen vulgarmente, ¿sí? En el barrio, a las personas que son homosexuales. ¿Ok? Le dicen patos, ¿cierto? Entonces, P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. ¿Ok? ¿Sí? De esta manera, ¿ok? Ustedes se van a acordar tanto de la ley de Boyle, de la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. ¿Cuál es la más importante que tienen que acordarse? Esta que está acá. Porque esta es la que se aplica en los pulmones, pues, directamente. ¿No me estás diciendo que qué pasaba en la inspiración? En la inspiración disminuía la presión, ¿cierto? Hablando de la presión intraalveolar, ¿sí? ¿Y qué pasaba cuando disminuía la presión? Aumentaba el volumen, ¿ok? ¿Y esto pasa cuando? En la inspiración. Y en la expiración, ¿qué pasaba? Aumentaba la presión, por ende, disminuía el volumen. ¿Sí? Luego tenemos a la ley de Fick, que también es importante que la recuerdo. ¿Qué te dice la ley de Fick? La ley de Fick tiene dos postulados muy importantes. ¿Ok? El primer postulado de Fick, ¿qué te dice? Que un gas se mueve de un lugar donde tenga mayor presión a menor presión. ¿Ok? Vamos a hacerlo con otro color. ¿Y qué te dice esta es la primera de Fick. ¿Y qué te dice el segundo postulado de Fick? Que la velocidad con la que se mueve un gas, ¿ok? Es directamente proporcional a la diferencia de presiones. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo más diferencia de presiones, voy a tener más velocidad. Si tengo menos diferencia de presiones, voy a tener menos velocidad de difusión. ¿Ok? Y una cosa que tienes que recordar sobre Fick es que siempre tiene que haber una membrana semipermeable. ¿Ok? Y esta también se aplica al pulmón, pues, porque tenemos a tu alveolo acá, tenemos al vaso sanguíneo, ¿ok? ¿Y qué pasaba en el alveolo? No tenía 104 milímetros de mercurio de oxígeno. Y la sangre desoxigenada, ¿con cuánto de oxígeno venía? Con 40 milímetros de mercurio, ¿cierto? Ya pues, ¿de dónde a dónde se va a mover el gas? De mayor a menor concentración. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que si es que nosotros tenemos menos concentración, perdón, si tenemos más diferencia de presiones, ¿ok? ¿Qué va a pasar con el gas? Va a difundir rápido, ¿cierto?
Y es por eso que pueden preguntar en el examen, ¿quién difunde más rápido en el alveolo? ¿El oxígeno o el CO2? ¿Ok? Si en el examen te preguntan, ¿quién difunde más rápido en el alveolo? ¿Qué marcarían? Cuéntame. Pueden escribir en el chat su respuesta. ¿Ok? Flavia dice el oxígeno. ¿Alguien da otra respuesta? Oxígeno, oxígeno, oxígeno. Claro, porque ustedes sabrán que la diferencia, ¿ok? Entre las presiones de oxígeno, ¿cuánto sería acá? 60, ¿ok? Y el CO2 en la vena, ¿sí? Que eso lo vamos a ver luego, llega con una concentración perdón, con una presión de 45 milímetros de mercurio, mientras que en la atmósfera nosotros tenemos 40, ¿ok? Y es por eso que en el alveolo entra el oxígeno y sale el CO2, ¿ok? Gracias por sus respuestas, doctores. Adicionalmente a Profesor, eso, una eh, pregunta. dime, Benítez. Entonces, la ley de Boyle y la ley de Fick serían solo para la hematosis. O sea, hablando más específicamente, sirven para todo lo que es el tracto respiratorio. Pero O sea, específicamente la ley de Fick sirve para la hematosis, no tanto la ley de Boyle. está bien, profesor. ¿Ok? ¿Qué otra ley tienes que recordar? Tenemos la ley de Ohm. ¿Y qué te dice la ley de Ohm? Que el flujo de un gas es igual a la diferencia de presiones de un gas sobre la resistencia. ¿Ok? Y tiene sentido, pues. Miren acá. ¿Ok? Tenemos dos vías respiratorias. ¿Ok? Esta es una vía respiratoria normal y esta es una vía respiratoria con asma. ¿Ok? Ustedes saben que en el asma, ¿qué pasa? Se obstruye la vía aérea, ¿no? Parcialmente, no completamente. ¿Ok? Y miren, vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con el oxígeno. ¿Ok? Les dije que en el oxígeno, vamos a hablar con el aire en general, para tener una mejor idea. ¿Ok? Para que nosotros respiremos, aproximadamente la presión intraalveolar, ¿hasta cuánto llega? Hasta 756 milímetros de mercurio. Por eso el aire se moviliza de mayor a menor presión, ¿cierto? ¿Ok? Y si yo tengo asma, una consulta, doctores. Si yo tengo asma, por la ley de Fick, el aire se va a movilizar a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque el aire solo sigue, ¿qué cosa? La diferencia de presiones, ¿cierto? Pero pregunto, ¿dónde va a llegar más aire al pulmón? ¿En el perdón, en el pulmón normal o en el pulmón asmático? En el Si pulmón la ley de asmático. Ohm te dice que el flujo o la cantidad de aire es igual a la diferencia de presiones sobre la resistencia. ¿Ok? Vamos a hacer una encuesta rapidita. ¿Quiénes dicen que en la opción A llega más rápido y quiénes dicen que en la opción B llega más rápido? O la opción C es que en los dos llega igual. ¿Ok? Vamos a ver ahí respuestas del chat. ¿Ok? Todos dicen la A. ¿Alguien más? ¿Alguien otra respuesta? Ok, por ahí alguien dice la C, que es misma velocidad. Por ahí otros dicen B.
¿Ok? Miren, doctores, esto es bastante importante, por favor. ¿Ok? En la B, ¿qué está aumentando? La resistencia, ¿cierto? Y ustedes sabrán por sus clases de matemática que si es que el denominador aumenta, el cociente se va a hacer menor, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, en el asma va a llegar en ambos, en A y en B, A y B, por ley de Fick, si quieren inclusive así, ¿ok? El aire llega a la misma velocidad, llega igual. Pero por la ley de Ohm, en A llega más aire que en B, ¿ok? ¿Y por qué, doctor? Porque en la B, o sea, en el pulmón con asma, tenemos un aumento de la resistencia. Ojo, esto es bastante importante, ¿ah? ¿Ok? Tengan mucho cuidado con eso. Les pueden preguntar tal cual. ¿Ok? Si tengo un pulmón normal y tengo un pulmón con asma, ¿ok? ¿En cuál de los dos llega el aire más rápido? En ninguno. Pero ¿en cuál de los dos llega más aire? Obviamente, en el pulmón que está normal, no en el pulmón que está con asma. Y es por eso es importantísimo que recuerden esta ley, la ley de Ohm. ¿Ok? ¿Y qué nos dice la ley de Laplace? La ley de Laplace nos dice que la presión es igual a 2 veces la tensión superficial sobre el radio. ¿Ok? Pero esta presión que está acá, ¿ok? No nos está hablando tanto. Miren acá, por favor. ¿Ok? Entonces no está hablando de la presión del aire, perdón, la presión que el aire ejerce sobre las paredes del alveolo. ¿Ok? No estamos hablando propiamente de la presión intraalveolar, sino de qué estamos hablando, de otra presión denominada la presión de colapso. ¿Ok? ¿Y cómo es esto, doctor? Miren acá. Tenemos aquí un alveolo. ¿Ok? Y este alveolo, como ustedes sabrán, va a tener una fina capa ¿de qué? De agua. ¿De dónde viene ese agua? De la humedad del ambiente, ¿ok? Del líquido intersticial que se filtra a través de las membranas alveolares, ¿ok? Y de la producción y de la respiración celular también, porque acuérdense que la respiración celular del mismo alveolo, ¿ok? Produce CO2 y agua, ¿ok? ¿Y qué va a pasar acá? Las moléculas de agua que están acá, ustedes saben que el oxígeno con 2 hidrógenos es el agua, ¿ok? Van a querer juntarse. ¿Y por qué quieren juntarse? Porque quieren formar los denominados puentes de hidrógeno, ¿ok? Pero ¿qué pasaría en este alveolo? ¿Ok? Si todas las moléculas de agua se juntan, este alveolo colapsaría, pues. ¿Sí? Todas las moléculas de agua se juntarían, formarían una gota muy grande y el alveolo colapsaría. ¿Ok? ¿Y cómo se llama esa fuerza que hace que las moléculas de agua quieran juntarse? Y es la denominada tensión superficial. ¿Ok? Esa es la tensión superficial. ¿Y qué es la tensión superficial? La capacidad que tienen las moléculas de agua para juntarse entre ellas. ¿Para qué? Para formar los puentes de hidrógeno. Recuerden, por favor,
¿ok? Que si nosotros tenemos una piscina y aquí tenemos el agua, donde se va a formar la tensión superficial es en el cambio de fases, ¿sí? ¿Y qué es el cambio de fases? Simplemente el lugar en donde el agua tiene contacto con otro medio. Entonces, aquí es donde va a haber un montón de tensión superficial, ¿ok? ¿Y cuál va a ser la solución entonces? Si tengo acá mi molécula de agua, ¿ok? Y aquí tengo otra molécula de agua, ¿qué voy a hacer? Tu cuerpo va a producir una molécula que es anfipática. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene una parte hidrófoba y otra parte hidrofílica, perdón, lipohidrófila y lipófila, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a tener aquí, en toda la superficie, ¿sí? Y el agua no va a poder formar los puentes de hidrógeno. Y si no puede formar los puentes de hidrógeno, ¿qué va a pasar con la tensión superficial? Va a disminuir. ¿Y cómo se llama esta sustancia? Está en amarillo. Es la famosa dipalmitoil-fosfatidilcolina, o también conocida por él como surfactante. El surfactante es producido por los neumocitos tipo 2. Aquí tenemos un gráfico. Acá está, pues, miren. ¿Sí? ¿Y por qué es importante este surfactante también? Porque, ¿qué es lo que pasaría si es que no hubiese surfactante? Este alveolo, como están cuando... Estos dos alveolos que están conectados, ustedes verán que este es más grande que este, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué te dice la ley de Laplace? La ley de Laplace te dice que la presión de colapso, ¿sí? Depende del radio. Entonces, si es que la presión de colapso depende del radio, ¿cuál de estos dos alvéolos va a tender a colapsar más? ¿El P1 o el P2? ¿Qué dicen? Ya saben, pueden activar sus micros. P1. 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 Exacto. ¿Y por qué? ¿P1 o P2? ¿Quién va a tender a colapsar más? P1, ¿cierto? P1. ¿Por qué? Porque, otra vez, si el denominador es más pequeño, el número va a ser más grande. ¿Ok? Por favor, recuerden esto. Es matemática simple. Si yo tengo 1 sobre 10 y 1 sobre 1.000.000, ¿ok? ¿Quién es más pequeño? Esto que está acá, ¿cierto? Entonces, mientras el número de abajo se hace más chiquito, perdón, más grande, ¿sí? El resultado se hace más chiquito. Y mientras el número de abajo sea más pequeño, el resultado se va a ir haciendo cada vez más grande. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué nos dice la ley de Henry? La ley de Henry nos dice que la concentración de un gas es igual a la presión de un gas por un coeficiente de partición entre dos medios. ¿Sí? En la mayoría de salones, por no decir en todos, ¿ok? Hice el ejemplo de la Coca-Cola, ¿ok? ¿Sí? Para nosotros obtener agua carbonatada, ¿qué teníamos que hacer? Meter el gas a grandes presiones para que el agua empiece a llenarse de burbujas de CO2. ¿Ok? Y bueno, la ley de Laplace, que ya la conversamos. ¿Ok? Hasta aquí, en cuanto a leyes, ¿alguna duda, consulta, algo que no les haya quedado claro? Profesor, ¿puede volver a repetir la ley de Laplace? Sí, claro. Acá está. La ley de Laplace que te dice que la presión es igual a 2 veces la tensión superficial sobre el radio del alveolo. Por eso te estaba preguntando, ¿cuál de los dos tendría más presión? Si los dos tienen la misma tensión superficial. El uno tendría más presión, pero por favor, de nuevo, y esto es para todos, esta presión que mide la ley de Laplace se llama presión de colapso. No lo estén confundiendo con la presión intraalveolar. ¿Ok? Son dos conceptos que, si bien se parecen y están en el mismo lugar, no son los mismos. ¿Ok?
Aquí Laplace te habla de la presión de colapso. Entonces, ¿quién va a tener mayor presión de colapso? Este alveolo que está acá. Y si no hubiese surfactante, ¿sabes qué pasaría? Como este alveolo, vamos a poner otro color. Como este alveolo, ¿sí? Tiene mucha presión de colapso, ¿qué pasaría? Colapsaría. Y el aire del alveolo pequeño se iría al alveolo grande. Gracias a que nosotros tenemos surfactante, mira, los dos pueden coexistir y ni uno se va a meter en el otro. ¿Ok? ¿Estamos mejor? Ok. No sé quién me preguntó, ¿estamos bien? ¿Se entendió mejor? Ok, listo. Ok. Esto es importante, ¿ya? Ok, vamos primero con esto. Recuerden que como les mencionaba, ¿sí? Viéndolo de la perspectiva del alveolo, ¿sí? Primero, ¿qué va a pasar con el alveolo? Va a disminuir su presión, ¿sí? ¿Hasta cuándo va a disminuir la presión? Hasta generar una diferencia con la presión atmosférica y luego va a generar ¿qué cosa? Va a empezar a aumentar su presión. ¿Y por qué? Porque está entrando volumen y este volumen de aire va a empezar a generar presión contra las paredes del mismo. Y en la expiración, ¿qué va a pasar? El diafragma va a empezar a presionar al alveolo. ¿Y para qué empieza a presionar el alveolo? Para que la presión intraalveolar aumente, como ustedes pueden ver acá, que la primera parte aumenta. ¿Y hasta cuándo va a aumentar? Hasta para estar por encima de la presión atmosférica. ¿Y luego qué va a pasar? El alveolo se va a vaciar, va a salir todo el aire y otra vez volvemos a la presión cero. ¿Por qué? Porque en presión cero esto es lo mismo que hablar que la diferencia de presiones, ¿cierto? Y si no hay diferencia de presiones, o la diferencia de presiones es igual a cero, no entra ni sale el aire. ¿Ok? Listo. Este es un resumen de todo lo que hemos conversado, pero por favor recuerden que esto es en la inspiración. ¿Ok? Y aquí, por favor, sí, hay algo que quiero que recuerden. Que hay fuerzas que quieren que el pulmón colapse, ¿sí? Y hay fuerzas que hacen que el pulmón se expanda. ¿Ok? Por ejemplo, ¿quién sería un factor que haga que colapse el pulmón? Uno sería, ¿quién? La tensión superficial, por ejemplo. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más hace que el pulmón tienda a colapsarse? La elasticidad pulmonar. ¿Sí? ¿Quién hace que se expanda el pulmón? El surfactante. ¿Y quién más hace que se expanda el pulmón? La presión interpleural. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de este concepto de elasticidad pulmonar. Miren por acá. ¿Qué pasaría, ok, si este pulmón, ¿sí? Esta capa de pleura empieza a engrosarse o a fibrosarse? El pulmón no va a poder expandirse, ¿cierto? Entonces la elasticidad pulmonar va a disminuir. ¿Ok? Y si disminuye la elasticidad, disminuye un concepto bastante importante que es el compliance. ¿Ok? ¿Y cuál es la definición del compliance?
El compliance es la capacidad que tiene el pulmón de expandirse respondiendo a determinada cantidad de volumen. Y cuando veamos ahorita el volumen residual, vamos a ver cómo es que se calcula el compliance. ¿Ok? ¿Y cómo se llama esta enfermedad en la cual se fibrosa todo el pulmón? Su mismo nombre lo dice, la famosa fibrosis pulmonar. ¿Ok? Que no confundan, por favor, con la fibrosis quística, que la fibrosis quística es una alteración en los canales de cloro, en el SFTR. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen del neumocito tipo 2, ¿ok? Y el neumocito tipo 1. Solo en esta imagen, miren, el neumocito tipo 1, aparte de hacer el intercambio hematogaseoso, tiene una función estructural. Estructural. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a hablar un poquito. Nosotros dijimos que tenemos una zona de conducción y una zona respiratoria, ¿cierto? La zona de conducción iba desde la generación 1 hasta la generación 16 de los alvéolos y la zona respiratoria de las 17 a la 23. ¿Ok? Como toda esta zona solo se encarga de transportar aire, ¿ok? Y no hace intercambio hematogaseoso, esta se denomina el famoso espacio muerto anatómico. Y cuando nosotros hablamos del espacio muerto fisiológico, tenemos que recordar que este es igual al espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. Que ustedes saben por concepto que el espacio muerto alveolar en una persona normal que no tiene ninguna patología en el pulmón es cero. Por ende, en una persona normal, el espacio muerto fisiológico y el espacio muerto anatómico son los mismos. ¿Ok? Ok. Creo que acá tengo una imagen de la curva de disociación de la hemoglobina. Ahí, ok. Miren acá. Tengo aquí mi curva de disociación de la hemoglobina. ¿Ok? Lo primero que tienen que recordar es que la hemoglobina, ¿ok? Como les dije en el salón, es una jugadora. ¿Ok? ¿Por qué es una jugadora? Porque debería serle fiel al oxígeno. Pero ¿qué es lo que hace la hemoglobina si ve al monóxido de carbono, por ejemplo? Deja el oxígeno y se va con él. Si ve al CO2, por ejemplo, lo mismo, deja el oxígeno y se va con el CO2. Inclusive si ve hidrogeniones, la hemoglobina deja el oxígeno y se va con estos hidrogeniones. Y mira, solo con lo que te acabo de decir, vamos a poder deducir esto. ¿Ok? Si yo te digo que cuando la curva se mueve hacia la derecha, ¿ok? La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno baja, ¿eso qué quiere decir? Que cuando se mueve la curva hacia la derecha, ¿está aumentando quién? El CO2, pues. ¿Sí? ¿Quién más está aumentando? Los hidrogeniones. ¿Sí? ¿Y qué más tienes que recordar acá? Que aquí también aumenta quién? La temperatura. Y aumenta también quién? El 2,3 difosfoglicerato. ¿Ok? Este de acá arriba es un poco difícil de recordar, así que vamos a razonarlo un poquito. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el 2,3 difosfoglicerato aumenta? Eso quiere decir dos cosas. ¿Sí? Que los eritrocitos se están rompiendo y por ende se está liberando el 2,3 difosfoglicerato o que la actividad del difosfoglicerato está aumentando. ¿Eso qué quiere decir? Que las células ya no están usando oxígeno, por ende ya no lo van a transportar. ¿Ok? Y todo esto, ¿por qué? Porque ya te dije, solo tienes que recordar
Esto que está acá. Que la hemoglobina es una infiel. La hemoglobina se va con el CO, con el CO2 y con los hidrogeniones de ser necesario. Y siempre lo deja relegado al oxígeno. ¿Ok? Y si la curva se va hacia la izquierda, doctor, ¿sí? Lo contrario, pues. ¿Sí? Ahora sí la hemoglobina, cuando ya no tiene, ¿ok? ¿Con quién serle infiel al oxígeno? Recién se pega a él. ¿Y cuándo no tiene? Cuando baja el CO2, cuando bajan los hidrogeniones, ¿ok? Cuando baja la temperatura y cuando baja el 2,3 difosfobliseno. Todos los que están de azul hacen que la curva se vaya hacia la izquierda y los que voy a encerrar de amarillo hacen que la curva se vaya hacia la derecha. ¿Ok? Recuerden, por favor, que hacia la izquierda la hemoglobina se junta con el oxígeno y hacia la derecha la hemoglobina deja el oxígeno. Lo bota. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tienen que recordar de acá? ¿Ok? Miren, y acá está, pues. ¿Sí? Mayor afinidad, menor afinidad. ¿Ok? Acá no lo suelta y acá sí lo libera. Y por favor recuerden, hemoglobina más oxígeno, ¿a qué es igual? Uy, perdón. Hemoglobina más oxígeno es igual a oxihemoglobina. Hemoglobina más CO2, esto se denomina carbaaminohemoglobina. Hemoglobina más monóxido de carbono, ¿ok? Se denomina carboxihemoglobina. Y la hemoglobina, que no tiene nada, se llama desoxihemoglobina. ¿Ok? Les acabo de dar los 4 nombres de las presentaciones de la hemoglobina. ¿Ok? Y esta es la curva de disociación de la hemoglobina que estábamos hablando hace un momento. Doctor, pero usted me dijo que acá los hidrogeniones aumentaban. Claro que sí. Y dime tú si por la ecuación de Hesselbach, ¿sí? El aumento de hidrogeniones no es lo mismo que la disminución del pH, porque ustedes saben que la fórmula, ¿cuál es? Que la fórmula del pH es menos logaritmo en base 10 de la concentración de hidrogeniones. ¿Ok? De esta manera, nosotros tenemos una idea de cómo es que se mueve la curva de disociación de la hemoglobina. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Ok? Para que se acuerden de esto, ya les dije, solo recuerden que la hemoglobina es una infiel. ¿Sí? Si ve a cualquiera, simplemente va a dejar al pobre oxígeno. ¿Sí? ¿Y cómo se denomina cuando la curva se va hacia la derecha por cambios en el pH? Este es el famoso efecto Bohr. Y si la curva se va hacia la izquierda por acción del CO2, este es el denominado efecto Aldán. ¿Ok? Ojo que siendo prácticos, ¿sí? Si es que la curva de la disociación de la hemoglobina se mueve por el CO2, se denomina Aldán. Y si es que es por el cambio en los hidrogeniones, ese es el efecto Bohr. Pero lo que les acabo de dibujar acá es lo más común. ¿Sí? Que hacia la izquierda Aldán y hacia la derecha Bohr. Ok. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, nada. Ok. Ok. Esto, doctores, ok, no he encontrado otra imagen, pero esta me parece bastante completa.
¿Ok? Primero, ustedes tienen que recordar que para controlar la respiración, nosotros en el bulbo raquídeo, ¿ok? Sí, vamos a ponerlo con otro color. En el bulbo raquídeo, nosotros tenemos al grupo respiratorio dorsal o al centro dorsal y al centro ventral. ¿Ok? El dorsal está relacionado con la inspiración y el ventral con la expiración. ¿Ok? Y los quimiorreceptores, varoreceptores, tanto el carotídeo como los aórticos, ¿ok? Llegan a través del núcleo 19, ¿ok? Que también está relacionado, como ustedes recordarán, con el núcleo del tracto solitario, ¿ok? Hacia el bulbo raquídeo. ¿Ok? ¿Qué más tienen que recordar? Que por encima, a nivel del puente de Baroglio o la protuberancia anular, tenemos dos centros. Tenemos el centro amnióstico y el centro neumotáxico. ¿Ok? El amnióstico les expliqué que es el que se encarga de que no dejes de respirar, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba cuando nosotros estimulábamos el centro amnióstico? Era una respiración bastante profunda, ¿cierto? ¿Sí? Era como una bocanada de aire, como cuando te estás ahogando. ¿Ok? Por eso, normalmente, ¿qué es lo que va a hacer el centro neumotáxico? Que es el centro que se encarga de la frecuencia y la profundidad de la respiración. Este, normalmente, lo va a inhibir a este. ¿Ok? El neumotáxico normalmente va a ir inhibiendo al amnióstico. ¿Y por qué? Porque una inspiración normal no debería pasar los 2 segundos. Y el amnióstico es el que se encarga de que la inspiración dure mucho más tiempo. Y es por eso que cuando tú te estás ahogando, ¿sí? Van a darse cuenta que la inspiración es bastante prolongada. ¿Ok? Y el centro amnióstico, ¿ok? ¿Sí? Está relacionado con quién? Con la inspiración. Entonces, ¿con quién va a trabajar principalmente? Con el grupo dorsal. Sin embargo, tienen que tener mucho cuidado con esto, porque ustedes sabrán que en la parte ventral también tenemos un encargado de la inspiración, que es el complejo Pre-Botzinger. ¿Ok? Y ese que está acá. ¿Sí? Acá está. El complejo Pre-Botzinger. Y si te preguntan a ti, ¿cuál es la función del complejo Pre-Botzinger? Generar el ritmo de la respiración. ¿Ok? Que no es lo mismo que controlar la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Cuando veamos tipos de respiración, vamos a ver cómo es que la alteración de la médula a determinado nivel puede generar tipos de respiración. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? Antes de pasar al centro de la tos, creo que no hay mucha cosa que tengamos que profundizar aquí a nivel de control de la respiración. ¿O alguien tiene algo que haya leído y no haya entendido? ¿Me podría volver a explicar respecto a la parte dorsal y la parte ventral? Es que creo que lo conté al revés, no estoy muy segura. Ok, mira, te lo puedo hacer acá. Dorsal está relacionado ¿con quién? Con la inspiración. Y el ventral, en todas sus partes, en su mayoría, está relacionado con la expiración. ¿A excepción de qué parte? Esta que está acá. ¿Sí? Que es el complejo Pre-Botzinger. ¿Ok? Que el complejo Pre-Botzinger, a pesar de estar en la región ventral, se encarga de la inspiración, más de la inspiración que de la expiración. En realidad es de ambos, pero más de la inspiración. ¿Estamos? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Me olvidaba. Creo que en su en su temario les han dejado el reflejo de la tos, ¿no? Sí. Vamos a dibujar acá un pulmón. Ok. Ya. Ustedes, ¿sí? Principalmente a nivel de los bronquios, los bronquiolos terminales, la laringe y la tráquea, van a tener diversos, tanto quimio
como mecanorreceptores. Ok, vamos a dibujarlo de acá. Ok. Y esta información, ¿a quién se la van a llevar? Al nervio vago. Y el nervio vago va a formar dos ganglios. Por si acaso, esto que está acá es el reflejo latoso. ¿Ok? El nervio vago va a formar dos ganglios. Este es el ganglio nodoso y el que está arriba es el ganglio yugular, que también son conocidos como ganglio vagal inferior y superior. ¿Ok? Esta información va a subir hacia el bulbo raquídeo. ¿Y hacia qué zona creen? Hacia el núcleo del tracto solitario. Y del núcleo del tracto solitario van a salir tres ramas o tres aferencias, perdón, tres eferencias, ¿ok? Para el nervio vago, para el nervio espinal y para el nervio frénico, ¿ok? Y de esta manera, cuando juntamos la estimulación de los espinales y del frénico, tenemos la fase inspiratoria de la tos. Cuando juntamos solo los nervios espinales, tenemos la fase compresiva, perdón, cuando tenemos el vago y el nervio espinal, tenemos la fase compresiva de la tos. Y por último, cuando se junta la estimulación de los tres, tenemos la fase expulsiva de la tos. ¿Ok? De nuevo, las señales aferentes van a provenir ¿de dónde? De la laringe, de la tráquea, de los bronquios, ¿ok? Algunos bronquiolos, ¿sí? Y van a ir a través del nervio vago y van a formar dos ganglios, el ganglio nodoso y el ganglio yugular. ¿Y a dónde van a llegar? Hacia el núcleo del tracto solitario. Este núcleo del tracto solitario va a enviar señales eferentes hacia el nervio espinal, hacia el nervio vago y hacia el nervio frénico para producir el reflejo de la tos. ¿Sí? Y como ustedes sabrán, la tos tiene tres fases: la fase inspiratoria, la fase compresiva y la fase expulsiva. ¿Ok? Y obviamente, de aquí va a salir también una señal aferente hacia la corteza cerebral para que el cerebro esté enterado de todo lo que pasa en el resto del cuerpo. ¿Ok? Y de esta manera se da el reflejo de la tos. ¿Qué más tienes que recordar sobre el reflejo de la tos? Tenemos aquí la mucosa respiratoria, tenemos el reflejo o el estímulo tusígeno, ¿y qué es lo que va a generar? Va a generar que al momento de ingresar se activen unas moléculas que ustedes ya conocen, ¿sí? Que son las panexinas. ¿Y qué eran las panexinas? Las panexinas eran una proteína que liberaba ATP. ¿Ok? Vamos acá. Tenemos a las panexinas que liberan ATP. Y el ATP, ustedes saben que tiene su grupo de receptores, que son los famosos P2X, ¿cierto? ¿Sí? En el caso de la tos tenemos principalmente al P2X2 y al P2X23. Estos, al estimularse, van a estimular dos cosas: a los TRP, ¿ok? Y los TRP son de dos tipos: los tipos de anquirina y los vaniloides. ¿Y para qué estimulamos estos receptores transitorios de protones? Para generar un potencial de acción para que se produzca la señal hacia el bulbo raquídeo. ¿Ok? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta aquí, ¿todo bien? Para poder hablar de lo que es ventiloperfusión. ¿Doctores? Sí, profesor, todo bien. Ok.
Ok. Ok, recuerden por favor que para entender esta vaina de ventiloperfusión, ok, primero que tienen que hacer es dibujar su pulmoncito acá, ok, y vamos a graficar las tres zonas de West, ¿cierto? Ok. Luego, ¿qué hacíamos? Jugábamos Michi, ¿cierto? Ok. Y luego, ¿qué más hacíamos? Ganábamos en el Michi. Y antes de rellenar este cuadro, ¿qué teníamos que hacer? Solo saber algo tan simple como que la presión arterial es mayor que la presión venosa. Y si no quieres recordar este, solo recuerdas que la presión arterial siempre va a estar a la izquierda y la presión venosa siempre va a estar a la derecha. Acá lo completas, presión arterial a la izquierda, presión venosa a la derecha. Aquí, presión arterial a la izquierda, presión venosa a la derecha. Y aquí, lo mismo. ¿Y qué vas a hacer? Simplemente pones mayor que, mayor que, mayor que. Y luego, esa bolita que acabas de escribir, la vas a reemplazar ¿con qué? Con esta que es la presión alveolar. ¿Ok? Y recuerden esto, por favor, porque en tu examen te van a preguntar. En la zona 1, la presión arterial es mayor o menor que la presión venosa y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Seguimos. Otra vez acá tu pulmón. Ok. Y tenemos acá zona 1, zona 2 y zona 3. Como ustedes sabrán, el aire siempre tiende a ir hacia arriba y el agua siempre tiende a ir hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que vayamos subiendo, va a aumentar la ventilación y a medida que vayamos bajando, va a aumentar la perfusión. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos esto? Fácil, pues. Si acá arriba, en el 1, hay más ventilación, ¿cómo va a estar mi alveolo? Más hinchadito. En la zona 2, ¿cómo va a estar el alveolo? No tan hinchado. Y en la zona 3, ¿cómo va a estar mi alveolo? Inflado ligeramente. ¿Sí? Y ahora vamos a dibujar la perfusión. En la zona 3, ¿cómo va a estar el vaso sanguíneo? Como si nada pasara, ¿cierto? Grueso. En la zona 2, ¿cómo va a estar mi vaso sanguíneo? Ligeramente aplastado. Pero todavía hay un poquito de presión. Y en el 3, como el alveolo está tan grande, ¿qué pasa con el vaso sanguíneo? ¿Sí? Se colapsa totalmente. ¿Ok? Y aquí ustedes dirán, doctor, entonces la mejor zona sería la 3, ¿cierto? ¿Ok? Pero ¿sabes tú qué tiene que pasar con la zona 2 para que se parezca a la 3? Tiene que haber cambio de presiones en el vaso sanguíneo. ¿Y quién se encarga de ese cambio de presiones en el vaso sanguíneo? Tu corazoncito. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que la zona 2 se parezca a la zona 3? Tiene que latir el corazón. ¿Y cuándo va a latir el corazón? Durante toda tu vida. Entonces, durante toda tu vida, si no tienes ningún problema en el corazón, tu zona 2 va a ser idéntica a la zona 3. Y ya que tenemos aquí este gráfico, esta zona 1, el alveolo está haciendo o no está haciendo hematosis. No está haciendo hematosis, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y cómo se llaman los alveolos que no hacen hematosis? Este es el famoso espacio muerto alveolar. ¿Ok?
Entonces, yo te dije hace un momento que el espacio muerto alveolar en una persona normal no existe, ¿cierto? Entonces, en una persona normal no existe ni la zona 1 ni el espacio muerto alveolar. ¿Ok? Listo. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien, doctores? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Ok? Y miren, cuando la perfusión se vuelve cero, ¿ok? ¿Qué va a pasar con la relación ventilo-perfusión? Va a tender al infinito. ¿Ok? Y cuando la ventilación es cero porque se ha obstruido todo un pulmón, ¿ok? Por X cosas, por ejemplo, un tapón de moco, ¿ok? La relación VQ se vuelve cero. ¿Ok? En cuanto a volúmenes, como les dije siempre, no hay mucho que recordar, solo recuerden por favor que tenemos el volumen de aire corriente, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y tenemos al volumen residual. El volumen de aire corriente equivale a 500 mililitros, el volumen de reserva inspiratorio a 3000 mililitros o a 3 litros, que es lo mismo, al volumen de reserva inspiratorio 1200 mililitros y al volumen residual 1200 mililitros. Ojo que hay libros que te dicen que el volumen de reserva expiratorio es 1100. Así que dependiendo de la bibliografía que tú leas, eso puede variar. Y luego tenemos a las capacidades, que ¿qué es lo que hacen las capacidades? Unen estos parámetros. Por ejemplo, si junto el volumen de aire corriente y el volumen de reserva inspiratoria, tenemos a la capacidad de reserva inspiratoria. Si juntamos estos tres que están acá, tenemos la capacidad vital. Si juntamos estos dos, tenemos la capacidad residual funcional. ¿Ok? Y si sumamos todos estos que están acá, tenemos la capacidad pulmonar total. ¿Qué más tienes que recordar? Y eso es importantísimo, por favor, y te lo pueden preguntar. ¿Ok? ¿Cuál de los volúmenes, ¿ok? No se puede medir por espirometría? Y vendría a ser el volumen residual. ¿Y qué tengo que hacer, doctor, para poder medir el volumen residual? Hacer el famoso test de helio. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ok? Y esto es importante que lo sepan, ¿ya? ¿Ok? Les voy a dejar ahí el cuadro para que lean y sepan cuál es la diferencia entre cada uno de estos términos. Solo quiero hacer énfasis en esto que está acá. En hipoxemia e hipoxia. ¿Ok? ¿Cuál es la definición de hipoxemia? Poco oxígeno en la sangre. ¿Ok? Por X motivos. Por cualquiera sea el motivo que nosotros encontremos. ¿Y qué es la hipoxia? Deficiencia del oxígeno, pero en los tejidos. ¿Esto qué quiere decir, doctor? Imaginemos que aquí tengo un vaso sanguíneo y aquí tengo, no sé, por ejemplo, mi hígado. ¿Ok? ¿Cuál es la definición de hipoxia? Imaginemos que aquí tenemos un montón de oxígenos. Obviamente unidos a la hemoglobina, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en la hipoxia? El nivel de oxígeno va a disminuir. ¿Ok? Sin embargo, con este poco oxígeno que tú tienes, que esto se llama hipoxemia, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué va a hacer tu cuerpo para compensar esta baja
de oxígeno. Va a empezar a aumentar la frecuencia cardíaca, de repente aumentar la presión arterial, no sé. ¿Ok? Pero si ninguno de estos mecanismos logra compensar la falta de oxígeno, cuando tu tejido o cuando tu órgano empieza a sufrir porque hay poco oxígeno, esto se llama hipoxia. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para que haya hipoxia tiene que haber, ¿qué cosa? Hipoxemia. ¿Ok? De todos este tipo de respiraciones, quiero que se acuerden y les va a servir, ¿dónde está? Esta, que es la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración de Kussmaul, esta, la respiración de Biot. Mm, ok, esas básicamente. Ok. ¿Y cómo te vas a acordar de la respiración de Biot? Ok, mira, la respiración de Biot son, todas son inspiraciones y expiraciones normales, pero luego de la nada dejamos de respirar. Y cuando volvemos otra vez, volvemos a tener respiraciones normales. ¿Ok? Cosa que no pasa en Cheyne-Stokes. En Cheyne-Stokes se empieza respirando bien, pero mira, cada vez la respiración se hace más y más profunda y luego otra vez vuelves a respirar normal y dejas de respirar. ¿Ok? Y en Kussmaul nunca dejas de respirar. ¿Sí? ¿Qué puede generar una respiración de Kussmaul? Acuérdate que la respiración de Kussmaul también es llamada respiración acidótica. ¿Ok? ¿Y qué es la respiración de Cheyne-Stokes? ¿Ok? Cheyne-Stokes, por ejemplo, representa algún tipo de problema del sistema nervioso central. ¿Ok? Y la respiración de Biot es daño cerebral. ¿Ok? Luego me pidieron que les hable de la ecuación del gas alveolar. ¿Ok? Que es toda esta vaina que está acá. Que en realidad no sé para qué les han hecho estudiar esto. En verdad, ni como médicos nunca lo van a usar. ¿Sí? Tienen que recordar, por favor, ¿sí? Que toda esta fórmula, o sea, este BD y, perdón, UD y VT que ven acá, es todo esto que está acá. ¿Ok? ¿Y para qué te sirve esta ecuación del gas alveolar? Es para saber cómo es que está llegando adecuadamente, perdón, cómo se está intercambiando el oxígeno en tu alveolo. ¿Ok? Lo mismo, pero yo te voy a presentar algo más importante. ¿Dónde está? Que es el PAFI. ¿Ok? Y esto sí lo vas a usar como médico y sí es importante que lo sepas. Porque obviamente cuando estás en emergencia y tu paciente se está muriendo, ¿ok? No vas a tener tiempo de calcular toda la fórmula de la ecuación del gas alveolar, pues. Pero sí vas a poder hacer el PAFI. ¿Y qué haces en el PAFI? Simplemente divides la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Y qué va a pasar? La presión arterial de oxígeno es 104, perdón, la presión alveolar de oxígeno, perdón, es presión arterial, me estaba olvidando. ¿Ok? La presión arterial de oxígeno, imaginemos que la presión, ustedes sabrán les deben haber explicado en teoría que la presión arterial de oxígeno normal, ¿cuánto es? Por encima de 61 milímetros de mercurio. Hay algunas bibliografías dicen 65. ¿Ok? ¿Y cuánto es la fracción inspiratoria de oxígeno? En un paciente al ambiente sin mascarilla es 0,21. ¿Sí? ¿Y qué tienes que recordar sobre el PAFI? Que sí es importante. ¿Sí? Que por encima de 300 es normal. Si es que tienes de 300 a 200 es leve, de 200 a 100 moderado y menor a 100 es un distrés respiratorio severo. ¿Ok? Como les dije, en PAFI no hay mucha ciencia, es más, la misma máquina de ADA te lo da y te sirve como referencia para poder evaluar a tu paciente.
Otro valor bastante importante es la gradiente de alveolo arterial de oxígeno, que es más fácil también, ¿sí? Se resta la presión arterial, perdón, la presión alveolar menos la presión arterial. El valor normal, recuerden por favor, que es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Y aquí tienen algunas causas que pueden generar, ¿qué cosa? Incremento de la gradiente arterioalveolar, perdón, alveolo arterial de oxígeno, ¿sí? Un paciente que casi se ahoga, un neumotórax, atelectasias, tumores, derrame pleural, pero a la cabeza, por favor, neumonía e inhalación de humo. ¿Ok? Me dijeron también que hable, ok, ignoren esto, me olvidé sacar de lo de Morfo 3, ¿ok? Sobre los famosos shunts o cortocircuitos, ¿ok? ¿Cuándo se producen los shunts? Los shunts normalmente se producen, vamos a hablar primero de los cortocircuitos de izquierda a derecha, ¿ok? Y estos se dan fisiológicamente en la etapa fetal. ¿Y por qué se dan en la etapa fetal? Porque en la etapa fetal tenemos el ductus arterioso y tenemos el foramen oval o el septum primum. ¿A qué se denomina cortocircuito? Cuando la sangre venosa se mezcla con la sangre arterial. De derecha a izquierda es cuando nosotros vemos que se mezcla la sangre del ventrículo derecho y la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo. Por ejemplo, ustedes recordarán que en la aurícula derecha baja la sangre hacia el ventrículo derecho y este sale hacia la arteria pulmonar, ¿cierto? Y miren, en la etapa fetal, para generar una disminución de la carga que tiene la arteria pulmonar, hay un ductus arterioso. Entonces, eso va a comunicar la arteria pulmonar con la arteria aorta, haciendo un cortocircuito de derecha a izquierda. Y aquí también, en el septum, en el foramen oval permeable, ¿sí? Que ustedes saben que cuando nacen esto se cierra, ¿ok? También va a haber una mezcla de sangre, tanto venosa como arterial. Y estos son dos ejemplos de cortocircuitos de derecha a izquierda. Y cuando hablemos del cortocircuito de izquierda a derecha, vamos a hablar de la comunicación interauricular y también de la comunicación interventricular, que son dos patologías que ya cuando el paciente nace. ¿Sí? Otras patologías más raras que te generan un shunt o un cortocircuito de izquierda a derecha es la transposición de grandes vasos o el cabalgamiento aórtico. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, la transposición de grandes vasos, tenemos aquí que la arteria aorta no nace, perdón, que la arteria pulmonar no nace de un ventrículo, sino nace de los dos ventrículos. Entonces va a haber una mezcla de sangre. O shunts, que es lo mismo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Puede volver a explicarlo del cortocircuito de izquierda a derecha, por favor, profesor? En cuanto al cortocircuito de izquierda a derecha, solo tienes que recordar, por favor, ¿ok? Que es cuando son cuando hay transposición de grandes vasos, ¿sí? Son anomalías congénitas. Cuando tú escuchas la palabra cortocircuito, es mezcla de los dos tipos de sangre, ¿ok? Tanto arterial como venosa. Solo que se denomina de derecha a izquierda, izquierda a derecha, de acuerdo a la predominancia que ocurra en cuanto a quién tiene más fuerza y quién tiene menos fuerza. Por ejemplo, los cortocircuitos de derecha a izquierda se dan en la etapa fetal. ¿Por qué? Porque normalmente en la etapa fetal el lado derecho tiene más fuerza que el lado izquierdo. Y en la etapa adulta es al revés. El lado izquierdo, como ustedes verán que el lado izquierdo, el ventrículo izquierdo tiene que vencer a la presión de la aorta o la presión sistémica, ¿sí? En la izquierda tiene más fuerza que el lado derecho. Y si tú le abres un camino, ya sea una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, la sangre va a pasar de izquierda a derecha y se va a mezclar. De acuerdo, ¿Ok? profesor. Gracias. ¿Otra pregunta? Apúrense, porfa, que los de fármaco me están esperando.
Claro, doctor. Ok, Profesor, una preguntita. te escucho. Creo que le mandó a Oscar que las notas de los casos clínicos no se van a calificar, ¿no? Para esta S, solo lo del Sí, Padlet. sí, sí. Se tomó esa decisión a medida de que, bueno, hubo un consenso entre todos los doctores y se tomó esa decisión. Así que la nota solo va a ser en cuanto a oficio, va a ser solo la nota de tu S4 de la evaluación escrita y de tu exposición del Padlet, que valen 90 a 10. Ya, está bien, profesor. Ok, listo. Bueno, autores, igual les subo el resumen perdón, les subo el video por si quieren revisarlo. Ok, listo. Ay, sí, profesor. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas Hasta luego, gracias. profesor. Muchas gracias, Profesor, Oscar. gracias. Gracias, profe.